La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar 8 días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos 8 días, voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico y a descubrir pruebas muy recientes. Esto es lo que queda de la mítica Casa de Oro de Nerón. Ahora es cuando empezamos a comprender verdaderamente lo extraordinaria que era e indagar en las complejidades de lo que significaba ser romano. El día 9 de junio del año 68 después de Cristo, la primera dinastía imperial de Roma llega a su fin, con la patética muerte de un emperador depravado y obsesionado con el poder, Nerón. 8 días que marcaron la historia de Roma, la decadencia de Nerón. Roma era la capital del mayor imperio de la antigüedad. Un centro neurálgico y multiétnico basado en el poderío militar, con una economía impulsada por una sofisticada tecnología y el sudor de los esclavos. Y por entonces estaba regida por un solo hombre con un poder descomunal: el emperador. En el año 54 después de Cristo, ese hombre era Nerón, quinto emperador de Roma, quien supervisaba un imperio gigantesco que se extendía por 3 continentes. Sin embargo, el reinado de Nerón sería nefasto. Su errática conducta, su vanidad y crueldad terminaron por unir a Roma en su contra, dando lugar a su miserable muerte como fugitivo perseguido y dejando a Roma sumida en una batalla permanente por el poder entre caudillos militares. El último día del reinado de Nerón tuvo lugar la sangrienta humillación del emperador romano con peor fama de la historia. Pero fue mucho más que eso. Ese día terminó la primera dinastía de Roma, dando paso a una época de enfrentamiento y guerra civil, y a esa Roma que pensamos que siempre fue radical, disoluta, excesiva. La historia comienza en el año 54 después de Cristo, cuando un adolescente de cabellos dorados, Nerón, sucede con 16 años a su decrépito padre, el emperador Claudio, y se convierte en el hombre más poderoso del mundo conocido. Según el historiador romano Tácito, entre bastidores había 2 personas de ideas muy diferentes que luchaban por controlar al emperador adolescente. La primera era la madre de Nerón, Agripina, bisnieta de Augusto, viuda y sobrina del difunto emperador Claudio. La segunda era el tutor de Nerón, el célebre filósofo Séneca. De todas nuestras lecciones, esta siempre ha sido la más importante. ¿Que debo mostrar clemencia? Sí. No hay mayor virtud en un emperador o un príncipe que la clemencia. Y aléjate siempre de los placeres inmorales. Nos vuelven débiles y afeminados. ¿Tú crees, mi apreciado Séneca? Agripina, mi señora, ¿no estáis de acuerdo? Sí. Sin duda, el poder es más importante que la clemencia. Clemencia sin poder es solo una idea. Cierto, pero el poder del joven emperador no conoce límites. Vamos, Séneca. Los senadores aguardan. Pondremos a prueba tus sabias palabras. De nuevo os agradezco humildemente vuestra recepción.
El primer discurso de Nerón a los senadores de Roma fue escrito por Séneca y en él prometía un reinado que se distinguiría por la modestia y la contención. Tened por seguro que en mi casa no habrá corrupción. Por lo visto, a veces se autorizaba a Agripina a escuchar en el interior, una deferencia insólita con una mujer. El Senado conservará sus poderes ancestrales. La madre de Nerón era la figura dominante al comienzo de su reinado. Y encontramos pruebas que lo demuestran en distantes rincones del imperio. Esto es Afrodisias, en la actual Turquía. En el siglo I después de Cristo era una próspera ciudad griega sometida al dominio romano. La población de Afrodisias, como la del resto del imperio, celebró la proclamación del nuevo emperador. Pero fíjense en esto de aquí. Estas esculturas adornaban originalmente un importante edificio público. Aquí tenemos a Nerón, a la izquierda, y aquí está su madre, Agripina, a la que vemos poniéndole la corona de laurel. Esto es muy revelador porque indica que los súbditos de Nerón veían en Agripina a la persona que movía los hilos del rey. Pensaban que ella era el poder en la sombra. Tuvo que ser muy perturbador para la antigua Roma, una sociedad conservadora y machista. Se suponía que mandaban los hombres, no sus madres. En un mundo en el que las mujeres tenían vetado el acceso a los cargos públicos, Agripina tuvo un historial destacable como operadora política inteligente y motivada, pero pagó un precio por ello. Ante una mujer como Agripina, claramente influyente, ¿cuál fue la reacción del mundo romano? ¿Qué hizo al respecto? La idea de que las mujeres romanas puedan tener poder político preocupaba muchísimo a los hombres romanos. Y esa preocupación se reflejaba en la cantidad de rumores que corrían por la corte imperial y más allá. Se contaban historias muy escandalosas relacionadas con Agripina, en el sentido de que utilizaba su sexualidad, y no para obtener placer, sino para conseguir poder. Sedujo a su tío y de esa forma consiguió casarse con Claudio. Y luego hizo que Claudio adoptara a su hijo Nerón de un matrimonio anterior para que fuera su sucesor. Se llegó a decir que había dado de comer champiñones envenenados a su esposo para quitárselo de en medio y dejar sitio a Nerón. Pero los esfuerzos de Agripina por dominar a su hijo adolescente serían contraproducentes. ¿Cómo se muera? Ya que su perturbadora naturaleza comenzó a aflorar, arrastrando a Roma a una crisis política que culminaría con su propia muerte. A pesar de los consejos de Séneca, Nerón pronto empezó a dar muestras de su inclinación a la crueldad y la vida disoluta. A cuenta de su surtido de amantes, tenía iradas discusiones con su madre, que veía cómo perdía sin remedio su influencia sobre él. A los 4 meses de reinado, Agripina cruzó una línea roja. ¿Debo recordarte cómo has llegado hasta aquí? Estás aquí gracias a mí. Y puedo retirarte mi favor con la misma rapidez y concedérselo a otro. ¿Al lerdo de mi hermanastro? No tiene personalidad ni inteligencia para gobernar. Eso no importa, si me tiene a su lado para guiarle. Pero yo soy el primer ciudadano de Roma. Y tu hijo. Y él es hijo de un emperador divino. Entonces, sin duda, es más poderoso que yo. ¿Qué has hecho? ¡Ayudadnos! ¡Tú! ¡Haz algo! Que lo lleven a mi médico. ¿Cómo se muera? ¿Entonces qué? ¿Madre? Eliminando a su hermanastro, británico, Nerón no solo se libró de un futuro rival en la corte,
sino que por primera vez dio a la élite romana una pista de su verdadera naturaleza despiadada. Suficiente para hacer saltar por los aires cualquier ilusión de una nueva edad de oro. Pero ¿cuál era el pulso de la calle, como diríamos hoy? Pues bien, cuando Nerón llegó al poder, Roma era la ciudad más grande del mundo, con una población aproximada de 1 millón de habitantes. Era una metrópolis con unas desigualdades tremendas, donde los más ricos poseían hasta 400 esclavos. Esta parte de Roma solía estar abarrotada de plebeyos, ciudadanos corrientes, muchos de los cuales vivían en bloques de pisos de 3 plantas. Aquí las mujeres tenían 9 hijos por término medio a lo largo de su vida, aunque solo la mitad llegaba a cumplir 10 años. La otra mitad moría por enfermedad. Hay que intentar imaginarse la atmósfera del lugar, tensa, cargada, explosiva. Nerón sabía que tenía que contentar a las masas. Las agasajaba con regalos, construyendo gimnasios y baños. Pero el historiador Suetonio describe también una serie de desagradables correrías nocturnas cuando Nerón salía a recorrer las calles de la ciudad. Mira bien dónde pones los pies si no quieres que te los rebane. Debo pedirte que no lo hagas. Tu emperador siente un gran aprecio por sus pies. Por favor, os ruego clemencia. Mi tutor me habló una vez de la clemencia, pero he olvidado por completo la lección. Creo que he bebido demasiado vino. Muéstrame a tu esposa. No es muy agraciada, ¿verdad? No importa. Soy un hombre de gustos muy variados. Os lo ruego, Nerón, mi señor. Debéis dejar ir a esta gente. Debo, dices. ¿Quieres tú ocupar su lugar? Oh, vamos. Es broma, por supuesto. Vamos a buscar otra taberna. Esta me aburre. Suetonio nos cuenta que algunas de estas visitas a los barrios bajos terminaron mucho peor, con apuñalamientos y cadáveres lanzados a las cloacas. Las excursiones nocturnas de Nerón reflejan un afán de ejercer la violencia por la violencia. Todo lo contrario de la virtuosa y contenida dignidad que se supone que debe demostrar un buen romano. Para Agripina, este comportamiento irresponsable era motivo de creciente preocupación, ya que veía desaparecer por momentos su influencia sobre Nerón. En el 5º año de su reinado vinieron juntos aquí, a la bahía de Nápoles, para celebrar la fiesta anual en honor de Minerva. Fue aquí donde la gota colmó el vaso. Decididamente, Agripina parecía estar perdiendo su dominio sobre él. Sus intentos de reafirmar su control habían enfurecido a Nerón, que había mandado echarla de palacio. En su desesperación por recuperar parte de su influencia, cuentan que llegó al extremo de intentar seducir a su propio hijo. Yo pienso que probablemente no fue verdad, sino el síntoma de un problema. Y es que los rumores empezaban a dispararse, y los chismosos difundían patrañas sobre que había fisuras en la máquina imperial. Todo esto iba a tener graves consecuencias, porque no hay que olvidar el peso enorme que tenía la vida pública en la antigua Roma. Por ejemplo, era muy importante ver al emperador participando en los ritos religiosos, y esa era una de las razones de su asistencia a esta fiesta anual. Era la manera de reverenciar a los dioses, pero también de hacerse notar ante el pueblo. Durante los festejos, Nerón se mostró sorprendentemente afectuoso y atento con su madre. Y hasta le hizo un regalo magnífico,
un lujoso barco. Y entonces vino el horror. Una noche, cuando Agripina cruzaba en barco esta bahía tras un etílico banquete, un miembro de la tripulación hizo una seña y una carga de plomo cayó de golpe sobre la cabina, matando al hombre que estaba junto a Agripina y haciendo que ella y una de sus sirvientas salieran despedidas al agua. La sirvienta, pensando que eso la favorecería, empezó a gritar que ella era la madre del emperador. Solo consiguió que uno de los esbirros de Nerón la hundiera bajo las olas. Milagrosamente, Agripina pudo escapar de la sangría y refugiarse en su villa. ¡Espera! Vengo de parte de vuestro hijo, el emperador. Está consternado por vuestro accidente y aguarda impaciente a tener noticias sobre vuestra salud. Dile que estoy bien, que no debe preocuparse. Solo necesito descansar un tiempo. Dile que iré a verle en un día o así. Permite que llame a mis sirvientes para que te atiendan. Estarás fatigado después de viajar hasta aquí. Hacía tiempo que en Roma se practicaba una política sangrienta. Pero ordenar el asesinato de tu propia madre no tenía precedentes y violaba los valores romanos fundamentales de la piedad y la virtud. La historia de cómo Nerón hizo de este crimen atroz un éxito de relaciones públicas nos permite comprender cómo funcionaba el poder político en la antigua Roma. Primero, Nerón creó su versión ficticia de los hechos, según la cual Agripina en realidad había intentado matarle, y la respuesta del emperador había salvado a Roma de la anarquía. Después apuntaló su posición sobornando con descaro a la plebe. La magnitud y el horror de las cosas que hacía Nerón tenían que haberle perjudicado a la fuerza, pero no fue así gracias a los tremendos esfuerzos que hacía para meterse en el bolsillo a la plebe. La popularidad de Nerón entre los plebeyos era muy alta y se basaba en su habilidad para darles lo que el poeta romano Juvenal llamó pan y circo, que en definitiva era lo que mantenía satisfechos a los plebeyos. Nerón decidió muy acertadamente mantener una provisión continua de grano para que los plebeyos no pasaran hambre. Y como él mismo era un gran aficionado al espectáculo, no solo les ofreció los mismos juegos que les habían ofrecido sus predecesores, sino mayores y mejores juegos, mejor teatro, más canto, más carreras de carros, más luchas de fieras. Esta popularidad entre los plebeyos actuaba de cortafuegos, protegiéndole no solo de sus rivales dentro del Senado, sino también de los efectos de los escándalos. Y Nerón parecía dispuesto a dar más escándalos. Muchos romanos refinados admiraban la cultura y el arte griegos. Pero para Nerón era una auténtica obsesión, con lo que Tácito describió como su pasión por lo increíble, y ya sin una madre controlando y desaprobando todo lo que hacía, Nerón decidió engrosar las filas de los célebres poetas y músicos griegos, apareciendo en escena. Para la aristocracia romana, esto era un absoluto tabú. Hay que recordar que en esta sociedad, los intérpretes de toda índole, actores, cantantes o bailarines, se consideraba que pertenecían a la misma clase social que las prostitutas. En definitiva, chusma intocable.
¡Oídme! ¡Oh señores del inframundo! Para espanto de los senadores, Nerón tenía pensado actuar en público, en el mayor festival de teatro de Roma. Sublimes regentes de los cielos. ¿Le hiciste nuestra oferta, el primer premio? Sí, pero la rechazó. Dice que prefiere ganar limpiamente mañana. Desde cada rincón del cielo, desatad vuestros ensordecedores truenos y violentos fuegos. Para los senadores de Roma en aquella época era como si un primer ministro o un presidente fuera hoy a un programa de telerrealidad, solo que peor. Busca el aplauso y la adoración. ¿Y le parece que esta es la manera? ¡Manda tu tridente envuelto en llamas! Era bochornoso, humillante y, políticamente hablando, desestabilizador. Porque si el emperador de Roma parecía un loco, entonces el propio imperio romano parecería un necio por soportarlo. Que la noche dure eternamente. Nos destruirá a todos. Hay que pararle los pies. Se cubra de crímenes infinitos en las tinieblas. Me temo que es demasiado tarde. Pero no eran solo sus apariciones en escena. También se hablaba de desviación sexual, de orgías con sofisticados juegos de roles en las que participaban hombres, mujeres, niños y hasta animales. Algunas de las historias que oímos sobre Nerón son muy exageradas. Pero ¿usted qué opina? ¿Cree que psicológicamente era diferente en algún aspecto? Es evidente que si uno es emperador y tiene un poder ilimitado, si tiene acceso a los cuerpos que le apetezcan y puede hacer lo que quiera, probablemente sus apetencias irán mucho más lejos de lo que la mayoría de nosotros pueda imaginar. Pero también pienso que Nerón tenía un gran interés por la interpretación, por actuar y representar papeles. Y tal vez eso le llevara a practicar juegos de rol en su vida erótica. Es interesante, ¿no? Porque sus actividades prácticamente nos describen la Roma que creemos conocer. Esa Roma de costumbres extremas y disolutas que nos gusta imaginar. Pienso que se nos habla de todo este libertinaje en Roma porque quienes escribieron sobre ello querían demostrarnos que la corrupción política se deriva de la corrupción moral. Esa era la cuestión fundamental, que la corrupción moral del emperador podía utilizarse como prueba de que no reunía las condiciones adecuadas para gobernar. Pero a Nerón le daba igual. Había matado a su hermanastro y a su madre con absoluta impunidad. Se creía intocable. Y así lo creyó hasta el último día de su reinado. Nerón, emperador de Roma, estaba volviendo en su contra a la minoría privilegiada de la ciudad con su escandalosa conducta. ¡Oídme! ¡Oh señores del inframundo! Pero su régimen parecía asegurado mientras el populacho de Roma estuviera de su parte. Hasta el último día de su reinado no iba a descubrir cuántos enemigos había hecho. A medida que avanzaba el reinado de Nerón, su conducta era cada vez más errática. Es posible que ahora, analizando las antiguas pruebas con lo que hoy sabemos sobre la mente humana y sobre medicina, tengamos una explicación. Fíjense bien. Esta moneda es del periodo inicial del reinado de Nerón. Sin embargo, solo 10 años después, parece haber engordado mucho, sobre todo alrededor del cuello y la mandíbula. Podría ser simplemente la consecuencia de su vida disoluta, pero recientemente se ha planteado la teoría de que podía ser un síntoma de la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing puede causar ansiedad, depresión, insomnio y, en algunos casos, psicosis. No es más que una teoría, pero desde luego no es imposible porque está claro que algo le pasaba. En el año 64 después de Cristo, cuando Nerón llevaba 10 años reinando,
Roma sufrió una terrible catástrofe que iba a suponer la prueba definitiva para la relación de Nerón con los plebeyos. Una noche, cerca del Circo Máximo, el gran estadio donde se celebraban las carreras de carros, se desató un incendio. Las llamas se propagaron rápidamente por las apretadas calles de Roma y no cesaron en 6 días. Murieron cientos de personas y un tercio de la ciudad quedó en ruinas. Lo que pasaría a la historia como el gran incendio de Roma fue la mayor catástrofe que había conocido la ciudad. Roma estaba tan trastornada que no tardaron en correr los rumores de que el mismo Nerón había dado orden de iniciar el incendio. Hombres y mujeres empezaron a murmurar que mientras la ciudad ardía en llamas, el díscolo emperador había contemplado el espectáculo cantando y tocando la lira. Por una vez, los rumores sobre los excesos de Nerón eran un gran bulo, ya que ni siquiera estaba en Roma. Tácito, nuestra fuente más fiable, sitúa a Nerón en Anzio aquella noche a unos 50 kilómetros de allí. Pero no hacía falta que los rumores fueran ciertos para dañar gravemente la popularidad de Nerón. Y lo que hizo a continuación agotó la paciencia de los plebeyos. Se apropió de 100 acres de terreno excelente que el incendio había despejado para construirse un grandioso nuevo palacio. Sabemos por descripciones escritas que era un prodigio insuperable del arte y la arquitectura romana. El palacio se perdió hace más de 1000 años, enterrado a 13 metros de profundidad bajo las calles de Roma. Pero hoy podemos volver a recorrer sus fabulosos pasillos. No puedo expresar con palabras el privilegio que supone estar aquí. Esto es lo que queda de la Domus Aurea, la mítica Casa de Oro de Nerón. Lleva años siendo objeto de un importante programa de conservación. Ahora es cuando empezamos a comprender verdaderamente lo extraordinaria que era. Bienvenida a la Domus Aurea, la casa de Nerón. Muchas gracias. Menudo espacio para recibirnos. Es impresionante. ¿Para qué se usaba originalmente? Esta es la sala más importante de esta parte de la Domus Aurea. Probablemente era un salón comedor. Sí. O un salón de trabajo. Claro. Que usaba Nerón con sus amistades o con embajadores. Y es una obra maestra de la arquitectura romana. Es asombroso. Entonces, todo lo que estoy viendo, los ladrillos, el cemento, incluso el encalado, ¿todo es originalmente romano? Casi toda la estructura es original. Aquí puede ver, por ejemplo, restos de la decoración en el mármol de esta habitación. Lo más impactante es este increíble oculus, este gran agujero en la cúpula. Deja entrar luz a raudales. Se la denominó Domus Aurea por el uso de ciertos materiales, como serían las hojas doradas empleadas en la decoración, pero sobre todo por el aprovechamiento de la luz en la arquitectura. Asombroso, un palacio de luz. Un palacio de luz. La Casa de Oro de Nerón era una maravilla de la época. Las paredes estaban revestidas de piedras preciosas. En el salón había un techo que giraba imitando el movimiento de la bóveda celeste. Y había una estatua de 35 metros de altura dedicada al dios Sol, aunque algunos decían que representaba al propio Nerón. Estos pasillos estarían en una época llenos de esclavos y personal de palacio yendo y viniendo, todos al servicio de un dictador cada vez más alejado de la realidad. Cuando por fin concluyó la construcción del edificio, nos cuenta un historiador romano, Nerón simplemente dijo: «Por fin tengo un refugio a la medida del ser humano». Su corte se había vuelto un lugar de paranoia y terror. Y con razón. En el año 65 después de Cristo quedó al descubierto una conspiración para matar al emperador, entre cuyos cabecillas había varios senadores de elevada posición. Nerón respondió con una ley del terror, ejecutando a todas las personas relacionadas con el complot. Cuando vio que el propio Séneca estaba involucrado, Nerón otorgó una dispensa especial a su antiguo tutor. ¿Por qué no habré escapado hace tiempo de toda esta tortura? ¿Por qué debería armarme si la muerte vendrá a buscarme de todas formas? Mi maestro dice
que tú le enseñaste que el mayor arte de la vida es saber morir. Qué buena memoria. Morir bien lo libera a uno de vivir mal. Algún día, las 7 maravillas de la antigüedad estarán a ras de suelo. Y a mí me ha llegado la hora. Apresadle. Séneca asumió el final de su única vida con apacible distanciamiento, cumpliendo los ideales estoicos que siempre había defendido. Muchos romanos vieron en su muerte un acto ejemplar, lo cual refleja una visión del suicidio radicalmente opuesta a la nuestra, muy turbadora para una audiencia actual. ¿Cuál era la postura de los romanos respecto al suicidio? Para los romanos el suicidio podía ser aceptable e incluso muy loable en determinadas circunstancias. Cuando un general perdía una batalla, por desgracia podría resarcir su honor quitándose la vida, y esto se veía entonces como un acto verdaderamente encomiable. Da la impresión de que entonces existía una sólida argumentación filosófica a favor del suicidio. El suicidio era prácticamente una vía a la libertad para alguien que estuviera en unas circunstancias muy apuradas. Tras 14 años de reinado, Nerón había logrado imponerse a la élite romana mediante el terror. Pero aunque sus enemigos de la capital estuvieran muertos, por todo el vasto imperio romano había gobernadores y generales que defendían los valores romanos tradicionales y tenían poderosos ejércitos bajo su mando. El golpe definitivo contra Nerón vendría precisamente desde dentro de sus filas. En el año 68 después de Cristo, Galba, gobernador de Hispania, se declaró abiertamente en rebelión contra Nerón. Él declaraba a Galba, no era un siervo del emperador, sino un senador y representante del pueblo de Roma. Y a continuación ordenó que sus tropas marcharan sobre la ciudad. Nerón estaba seguro de poder derrotar a Galba. Cuando vio que sus soldados empezaban a desertar en masa para unirse a las fuerzas sublevadas, comprendió hasta qué punto era despreciado. El apoyo que en otra época le habrían dado los plebeyos se había esfumado. Pronto, entre Nerón y el ejército rebelde de Galba, ya solo se interponía la Guardia Pretoriana, que eran las tropas de élite, destacadas en la propia Roma. La Guardia Pretoriana, formada por 6.000 hombres, era una fuerza muy influyente en la política romana. Era la que había masacrado al emperador Calígula y su familia cuando se pasaron de la raya, y la que había elegido a Claudio para ocupar su lugar. Tenía autoridad para poner o quitar a un emperador. Según nos cuenta Suetonio, la huida de Nerón de Roma era inminente cuando tuvo una reunión final con los prefectos de la Guardia Pretoriana. ¿Por qué no vinisteis cuando mandé llamaros? No hemos recibido ningún aviso. Está bien. Debo salir de la ciudad por la mañana. Voy a necesitar a vuestros hombres para hacerlo con seguridad. ¿Puedo contar con vuestro apoyo y protección? Soy vuestro emperador y señor y reclamo vuestros servicios. Mi señor, debéis tener cuidado. Vuestra voz para el canto... Al diablo mi voz para el canto. ¿Acaso es tan terrible morir? Sí. Sí que lo es.
Nerón, abandonado por su propia guardia, se dio cuenta al fin del peligro mortal que corría. ¿Guardias? Faón. Ven a asistir a tu emperador. Espera aquí. Esporo. Ven, tenemos que irnos ya. ¿Pero a dónde? ¿A dónde vamos? Esperad, mi señor. Ven. Nos lanzaremos al Tíber. Él nos pondrá a salvo. O nos conducirá a la eterna libertad. Mi señor, vengo del campamento pretoriano. Los guardias también se han pasado al bando del traidor Galba. Ya. Pero mi buen Faón no me ha abandonado. Es preciso huir de Roma. Debemos ser rápidos y sigilosos. Hay toque de queda. Y no debemos llamar la atención. Nerón, sin amigos y perseguido en su propia capital, hace un intento desesperado por huir de la ciudad. ¡Alto! Pero el día final de su reinado no tendría escapatoria. ...9 de junio del año 68 después de Cristo. ¡Alto! Nerón, acompañado de sus leales y últimos siervos, trata de huir de la ciudad y se encuentra de frente con un pretoriano. Pero el viejo soldado saluda como de costumbre a su emperador. Nerón se ha librado por poco. Debemos salir del camino. Conozco la ruta, seguidme. Al amanecer, Nerón ya había llegado a las afueras de Roma, donde buscó refugio en la villa de Faón, uno de los pocos siervos leales que le quedaban. El historiador Suetonio nos narra con todo detalle los últimos momentos del reinado de Nerón. Asediado por los soldados, Nerón se estaba quedando sin opciones. Si consigo llegar a Alejandría, no me seguirán hasta allí. Pero todos los caminos están bloqueados. Las tropas de Galba marchan sobre Roma. No lograrías ni siquiera alcanzar la costa. ¿Entonces qué? Los senadores han jurado matarme a golpes con barras de hierro en el foro. ¿Qué final es ese para un emperador de Roma? Precipitaré mi propio final. ¡Qué gran artista perderá el mundo! Oh, si supiera cómo. Ninguno de vosotros haría el sacrificio máximo, mostrando a vuestro emperador cómo debe hacerse. Mi querido Epafrodito. ¿Quieres tú coger esta espada?
Tómala. Muéstrame el camino a la eternidad. Haz contigo lo que yo debería hacer. Pero rápido, que vienen. ¡Cuánta lealtad! Y así termina la primera dinastía imperial de Roma, la poderosa casa de Julio César y Augusto. Pero lo que pasó después es lo que justifica que este día me parezca tan trascendental. El Senado y el pueblo de Roma ahora tenían la oportunidad de renunciar a los emperadores y volver a la República. ¿Pero la aprovecharían? Lo cierto es que no se plantearon detenidamente recuperar la limitada democracia de la República. El Senado y el ejército proclamaron emperador a Galba. El historiador romano Tácito nos cuenta que se tardó un tiempo en asimilar la trascendencia que esto tuvo. Aunque al principio la noticia de la muerte de Nerón fue recibida con júbilo, después causó emociones encontradas, no solo en la ciudad, entre los senadores y el pueblo, sino también entre todas las legiones y generales. Porque el secreto del imperio había quedado al descubierto, que un emperador podía hacerse en otro lugar que no fuera Roma. Galba, desde luego, no se había hecho en Roma. Era gobernador de una provincia, un general rebelde, y no tenía conexión alguna con la familia de Augusto. Pero lo que sí tenía muy a favor de su proclamación era el apoyo de un potente ejército. La muerte de Nerón abocó a Roma a una nueva y peligrosa etapa de su historia, de emperadores soldados, guerras civiles y golpes militares. Roma estaba invadida por conflictos que los romanos, en su superestado, tenían que haber sido capaces de controlar. Las consecuencias desestabilizaron profundamente el imperio. La bochornosa decadencia de Nerón dio paso a una época de gran inestabilidad en la que los emperadores tomaban el poder con la espada y vivían con el miedo permanente a una conspiración o un levantamiento. Aún así, surgieron líderes brillantes que conquistaron nuevos territorios y levantaron monumentos espectaculares para mayor gloria de Roma. En el siguiente episodio... ¡Que den comienzo! ¡Los juegos! La nueva dinastía Flavia de Roma trató de blindar su control del poder. Quieren sangre. Y eso es lo que voy a darles, hermano. El día en que se inauguró el coliseo más famoso de la historia.